Hola a todos, yo como siempre soy Vlad Dispara Historia, disparo y sé cosas sobre disparar y esta bonita pistola es la Canik TTI Combat. ¿Qué es Canik? ¿Qué es TTI Combat? Si todavía no lo saben, si han vivido debajo del parabalas del polígono y no saben de qué estoy hablando, yo tengo. Antes que nada, Canik está mal pronunciado, debería ser algo como Yanik, también porque es un nombre turco, pero ya estamos tan acostumbrados, yo y otras personas, a llamarlo Canik, que ya la deformación, la mala pronunciación se queda. Es una marca a la que le tengo un cariño especial. Si no lo saben, en este momento en mi vida soy instructor de tiro aquí en el campo de tiro nacional de Legnano, pero en el pasado trabajé en otro campo de tiro, en Polonia. Quizás alguno de ustedes lo recuerde por mis videos antiguos en particular. Y ese campo de tiro también era una armería, en realidad un distribuidor bastante grande de armas y municiones. Y distribuía Canik en Polonia, así que tenía la distribución exclusiva de esa marca, lo que también lo convertía en el servicio al cliente y a quien llamabas. Si llamabas al servicio al cliente, por ejemplo, literalmente llamabas a él. Yo era quien arreglaba, por ejemplo, las armas de los clientes, los pedidos que teníamos, que habíamos recibido, muchísimas cosas. Así que trabajé muchísimo desde ese punto de vista y es una de las pistolas que no digo que conozco, pero que tal vez conocía mejor. También porque cuando, no sé, las arreglaba, las revisaba, hablaba de ellas con los clientes y esas otras cosas las tenía a la mano. Eran modelos un poco más antiguos que este, que mecánicamente más o menos todos funcionan de la misma manera, pero no puedo decir que lo conozco tan bien hoy, sin embargo, le tengo muchísimo cariño. Básicamente, estas de Canik tienen un diseño derivado de la Walther P99. De hecho, las primeras pistolas eran literalmente copias de la Walther P99. Por cierto, esta Canik se vendió muy bien en Polonia. ¿Y por qué? No sé si lo saben, pero la Walther P99 también se produce en Polonia y es el arma reglamentaria de la policía. Así que era un diseño turco, sí, pero que se adaptó particularmente bien a ese mercado. Es algo que descubrí después trabajando ahí, trabajando dentro. Exactamente. Se trata de un sistema Browning, o mejor dicho, un Browning SIG, así que con cierre en la ventana de expulsión y percutor lanzado. El percutor lanzado no es como el típico de las Glock, donde es una llamada semidoble acción, donde el percutor tiene que retroceder un poco, pero es una verdadera acción simple, lo que en realidad da un quiebre de disparador realmente excepcional. Y aquí entra en juego TTI, Taran Tactical Innovations. Esta empresa es muy interesante porque ofrece de varias maneras, tanto con personalizaciones extremas como también con su propia producción, pero también a través de servicios de entrenamiento de excelencia en el campo de las armas. Piensen que fue precisamente Taran Tactical TTI quien entrenó a Keanu Reeves para el papel de John Wick. Son ellos quienes en realidad también proporcionaron muchas de las armas que luego ven en las películas de John Wick. Así que también son un poco un icono de Hollywood por esto, por aparecer también en la pantalla grande, estas armas de altísimo rendimiento. Tienen sus propias producciones, pero también hacen trabajos de personalización o trabajos justamente de colaboración con empresas ya existentes. Y entonces lo que hicieron fue básicamente tomar el diseño base de la Canik y llevarlo al máximo posible en cuanto al rendimiento en competencia y la compatibilidad con muchos de los accesorios modernos. Y así tenemos un gatillo de competencia muy bueno que ahora vamos a probar. Tenemos mejoras clásicas como por ejemplo un embudo del cargador para una inserción rápida del cargador. Tenemos los órganos de mira aquí con fibra óptica, pero también por ejemplo ya las placas para montar dos dispositivos ópticos como los Red Dot. Por cierto, una placa que está en Co-Witness, así que se pueden mantener los órganos de mira originales. Y agrego, además de quitar el cargador, ya tiene integrado aquí en su funcionamiento un compensador que debería ayudar un poco con el control del retroceso. Digo, debería, porque ya la he disparado y no estoy 100% convencido de esto, no, o mejor dicho, no de esta arma en específico, no estoy del todo convencido de los compensadores en las pistolas, pero es otra historia. De hecho, hablando de detalles, hagamos una cosa en vez de estar así moviéndome frente a la cámara. Déjenme moverla. Los vemos de cerca, veamos cómo se desmonta, cómo funciona. No habrá grandes sorpresas desde este punto de vista. Y luego la probamos aquí en el polígono y comentamos su desempeño. En cuanto a configuración, la Canik T-Combat no tiene grandes sorpresas. Al final es solo, entre comillas, una pistola semiautomática con sistema tipo Browning, señor de cañón oscilante. Veamos, como siempre, primero las inscripciones del arma. Ahora bastante evidente está el modelo.
también está la firma de TTI, junto con el calibre 99x19, mientras que del otro lado simplemente tenemos reproducido el número de serie y la información de que fue hecha en Turquía. Los controles del arma, también estos son muy clásicos. Tenemos un botón de liberación para el cargador que también puede colocarse del otro lado. Tenemos una palanca de retén abierta ambidiestra. Aquí está la palanca de retén, del retén de la corredera ambidiestra. Esta palanquita que nos servirá después para el desarme. Y aparte del gatillo no hay otros controles. En la parte trasera del arma también tenemos un indicador de armado del percutor. En esta posición el percutor está armado. Obviamente ya verificamos que el arma esté descargada. Si lo disparamos, aquí vemos que el percutor desaparece dentro del arma y nos indica que el sistema de disparo no está armado en este momento. A algunos les gusta, para otros es completamente irrelevante. A mí no me molesta, ni me va, ni me viene. Esta es una característica típica de las Canik o de las Walther P99 de las cuales derivan. Francamente, ver si el sistema de disparo está amartillado no hace mucha diferencia. Lo sientes en el gatillo, deberías saber si tu sistema de disparo está amartillado o no. Otras características ergonómicas muy interesantes son, por ejemplo, este punto de apoyo para el pulgar izquierdo, cuando voy a completar el agarre. También tenemos un riel para accesorios. Si quieres montar, por ejemplo, bueno, una linterna en un arma como esta, tal vez no tanto, pero aquí es muy útil un contrapeso. Muchas personas colocan en este tipo de armas para ayudar con el control del levantamiento del cañón, precisamente un contrapeso bastante evidente, además y separado del resto de la corredera. En el cañón tenemos este compensador que, como pueden ver, simplemente tiene dos ranuras aquí que liberan los gases, empujando así la boca del cañón hacia abajo, en teoría ayudando con el control del retroceso. La empuñadura va muy profundamente, aquí atrás. Estos cachorros tienen esta cola al final de la empuñadura, bastante larga, pronunciada. Es una tendencia bastante relevante en los últimos años en muchas armas. No es que lo hagan porque se vea bien, lo hacen para mantener el eje del cañón un poco más bajo, pero el carro tiene que ir a algún lado y de esta manera protegemos un poco la mano y hacemos una cosa, también porque ya no hay mucho más quizás externamente que decir, salvo tal vez comentar. Este color ahumado, este color del humo, podemos desmontarlo, podemos bajar las palancas del desmontaje. Y aquí el armazón se separa del conjunto de cañón, corredera y resorte de recuperación. El armazón de polímero es absolutamente ligerísimo. No tienen idea de cuántos. Me río porque, repito, me vienen a la memoria, me regresan muchísimas de las cosas que he hecho constantemente. Así que me río. Por ejemplo, este resorte maldito aquí, que sostiene, por ejemplo, la liberación del cargador. Una vez tuve que luchar con él. Caniche. ¿Cuántos recuerdos me traes? ¿Cuántos recuerdos me haces regresar? Éramos jóvenes, más delgados, aunque estamos trabajando en eso y eran otros tiempos. Luego podemos quitar el resorte de recuperación. El problema en este momento es que de alguna manera tendremos que desmontar el cañón. Desafortunadamente, para separar el cañón del resto del cerrojo, se requiere quitar el compensador, un compensador que solo puede ser removido usando una herramienta altamente especializada. Miren, con esta pequeña palanca, disculpen, es difícil hacerlo con la cámara que lo mantiene en posición. Tengo que empujar este diente que lo sostiene y luego girar. Aquí está, disculpen, pero repito, es un poco difícil de hacer si se hace frente a la cámara. Girando ahí 180 grados se retira el compensador. De esta manera finalmente puedo sacar el cañón del cerrojo. Como pueden ver, el cañón tiene este tornillo interrumpido que justamente se enrosca en el compensador y esta pequeña palanca lo mantiene en posición. Y como pueden ver, el cañón tiene este pequeño corte, está ranurado precisamente para permitir la salida de los gases hacia arriba. Lo veremos durante la prueba de disparo para ver qué tan efectivo es realmente. Yo, repito, casi quisiera experimentar esto, tengo curiosidad, debería pensar bien cómo hacer este tipo de experimento. Porque saben, las sensaciones a menudo pueden engañar, habría que encontrar una manera elegante de medir, tener dos pistolas idénticas, una compensada y la otra no. Quizá con un cañón de ese tipo, pero sin ranura, y ver realmente qué es lo que cambia.
Esto es en cuanto al desmontaje del arma. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro percutor y nuestro seguro del percutor. Volvemos a armar todo en este punto para poder probarla. Colocamos el cañón en posición. Podemos volver a poner nuestro compensador. Hay que ponerlo bien hasta el fondo. Lo giramos en posición hasta que haga clic. Aquí está, ya quedó en su lugar. Así podemos poner los resortes de retroceso. El resorte de retroceso, perdón, pensé en plural porque es una de las partes débiles en general. En las Canik a veces son los resortes de retroceso. Les pasa a muchos dueños de Canik que el resorte de retroceso que instalan, porque muy seguido te dan más de uno. Más de uno es un poco demasiado ligero. Y había otro tirador aquí el año pasado que tenía un problema justo con esto y le dije, mira, ponla más pesada y ya, problema resuelto. Así es. Así podemos insertar directamente, no es necesario meterlo todo, pero el carro en su guía y jalar hacia atrás y listo, el arma está de nuevo lista para usarse. Vamos a probarla. Y aquí estamos finalmente para disparar algunos tiros con esta Canik TTI Combat. Canik, ¿cuánto tiempo he pasado en tu compañía? Es hermosa, con mi risa ya se nota. Además me da muchísima nostalgia por Polonia más que por Turquía. Entonces déjenme disparar algunos tiros más y enseguida les digo qué pienso al respecto. ¿Qué puedo decir cuando les dije antes que esta Canik o Yanik, estoy demasiado acostumbrado a llamarla Canik, Canik, pero sé que esa es la forma incorrecta de pronunciar ese nombre, pero bueno, ya se quedó así. Cuando les dije antes que esta Canik TTI Combat es realmente la máxima evolución de este diseño, es cierto, ya era un diseño muy interesante, ya les hablé en el pasado de mi relación con esta empresa. Pobres turcos a quienes discriminan muy seguido por muchas marcas y por algunas marcas justamente discriminados por su producción de armas, pero debo decir que Canik no es una de ellas. No son perfectas, o mejor dicho, a veces, sobre todo al inicio de la producción, tienen sus problemas. Y hay algunos temas un poco recurrentes, como el problema que a menudo se encuentra con los resortes de recuperación. Pero aparte de eso, por los precios que tienen, son pistolas realmente fantásticas. Esta ergonómicamente es muy cómoda, se siente bien en la mano y el lomo de la empuñadura la habría elegido de una forma diferente. Claramente esta no es mía en este momento, pero eso ya son minucias. Cuando la agarras se siente realmente bien en la mano. La empuñadura es amplia, pero también muy ergonómica, sobre todo en esta parte aquí, donde podemos apoyar muy bien, apoyar el pulgar, especialmente al sujetarla con una sola mano. El gatillo es realmente muy bueno, fenomenal. Ya eran buenos algunos gatillos de competición que habían propuesto antes con pistolas como la SFX. Recuerdo en esa época cuando trabajaba para el distribuidor polaco en el campo de tiro en Polonia, no había tantos modelos, al menos en ese entonces. Las miras son altas y bien visibles. El compensador ayuda quizá un poco, francamente no siento tanta diferencia. No soy muy fan, al menos no en las pistolas, pero en estos calibres, los compensadores, o sea, no me malinterpretes, en los calibres grandes y potentes, los compensadores, frenos de boca y todos estos dispositivos pueden realmente hacer una diferencia en el manejo del arma. Qué tan útil sea realmente en un arma corta como esta es debatible, pero en cuanto a la facilidad de disparo, cómo se siente en la mano, cómo dispara, si ayuda, tal vez ayude, se siente muy bien en la mano, eso seguro. Vamos a intentar hacer algunos disparos un poco más rápidos. Seré una estatua.
No sé si el compensador hace una diferencia, si marca la diferencia o no. El gatillo, el gatillo es realmente bueno. Esta es otra demostración de que hay muchísimos tiradores en Italia que discriminan muchísimo. El sistema de aguja lanzada, estoy convencido de que si le diera armas donde el sistema de disparo está oculto a muchas personas, no serían capaces de decirme si es un percutor lanzado o un martillo. Por la sensación, tiene esa sensación. Realmente hay muy poca diferencia y los martillos tienen la reputación de poder hacerse mucho más suaves. La cuestión es un poco técnicamente difícil, en ciertos aspectos es verdad, pero eso no significa que un disparador de percutor lanzado sea necesariamente malo. Este es un disparador muy bonito, con un recorrido previo muy ligero, llegamos al momento del disparo de manera muy suave y luego un reset. Un recorrido corto y definido tomando la misma longitud del disparo, ya los primeros gatillos, repito, no tan avanzados de la marca Canik, que eran excelentes, pero este es realmente fantástico. La Canik TT Combat creo que es un producto muy interesante, definitivamente es un producto para quien no está tan interesado como, bueno, es legítimo serlo, al nacionalismo productivo italiano. También porque, repito, muchísimos tiradores que he conocido ponen mala cara solamente cuando se menciona Turquía, por muchas razones diferentes, racionales o no tanto. Sin embargo, el producto definitivamente es muy bueno. Por lo tanto, si no les interesa tanto precisamente dónde se produce y quién la produce, es un buen producto. Si de hecho, en vez de haber escrito aquí arriba Canik, hubiera escrito Mario Rossi, una hipotética fábrica de armas nueva italiana, la gente se lanzaría a comprarla. Absolutamente, habría una fila de personas deseando adquirir este producto. Definitivamente le agradezco al dueño de esta pistola, hermosa pistola que trajo hoy aquí al campo de tiro, al Tirasegno Nacional de Legnano, para que la pudiera probar. Si tienen armas interesantes, escríbanme, porque es precisamente gracias a personas como ustedes que vienen aquí. O, por ejemplo, donde he estado yendo últimamente, es decir, al campo Sir, en la provincia de Pavía. Gracias a personas como ustedes, precisamente, es que estas cosas son posibles, porque probar todas estas armas que les muestro en el canal sería realmente imposible. Económicamente no se gana mucho siendo instructor de tiro, que lo sepan. Instructores de tiro, sappiate. Si les gustó este video, consideren dejar un like, un comentario y suscribirse. Por mi parte, eso es todo por hoy. Y como siempre, nos vemos en la próxima.